La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a abrir la palabra ahí en Mateo 14, 28, 31. Eso es un pasaje muy conocido y lo vamos a escuchar predicar bastantes veces. Y algunos le dan un énfasis, otros le dan otros. Y yo quiero darle el que el Espíritu Santo diga. Así que, hermanos, vamos a ver un fenómeno aquí que deja de ser fenómeno cuando vemos quién lo hizo. Mateo 14, 28, 31. Quisiera leerle por lo menos, después le parafraseo todo el resto. El versículo 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Quédese hasta ahí. En este acontecimiento, hermanos, muchos teóricos, mucha gente que conoce de física, conoce de lo que es la naturaleza, consideran inverosímil, consideran que es imposible que un hombre o una persona camine sobre las aguas. Y eso es normal, es difícil, ni lo intente, hermano. Ni lo intente, y si lo intente, inténtelo en una agüita de unos 20 centímetros, pero no lo intente así, porque yo diría que no, porque incluso siempre me he preguntado yo, ¿por qué Jesús lo hizo? Pero Él es soberano. Jesús acaba de estar en un acontecimiento repartiendo 5,000 cenas, o sea, multiplicando peces y panes para 5,000 personas. Los discípulos acababan de llegar y le dicen: maestro, venimos de la misión que nos mandaste y mira qué interesante, mira qué lindo, qué maravilloso. Y el Señor los vio cansados y les dijo: vámonos a un descanso, a un retiro. Pero en el retiro estaban cuando le cayeron 5,000 personas y tuvieron que darles de comer. Cuando terminó la faena, el Señor les dijo: mire, ustedes siguen cansados, váyanse. Agarren la barca, pasen a Capernaum, al otro lado, y yo me quedo aquí despachando a la gente. Y ellos se fueron. Yo he predicado mucho sobre esto. Entre ellos tengo uno que se llama Es mejor esperar al maestro, pero hoy no se llama así. Ellos se fueron, tomaron camino y se fueron. Era lógico, estaban cansados. Pero lo importante de todo esto es que el Señor se quedó despachando a la gente. Algunos estudiosos dicen que la gente no se fue, que se quedó toda la noche, pero Él se fue al monte a orar. Se fue solo al monte. La gente, lógico, ahí se quedó. Y Él oró 3 vigilias y casi las 4. ¿Se ve usted que orar una vigilia completa, hermano? Yo creo que a los 30 minutos usted está repitiendo lo mismo, ¿verdad? Pero yo le podría explicar por qué. Cuando se entra en la dimensión del Espíritu, las horas no cuentan. Esa es la diferencia. Cuando se entra, esa es otra diferencia. Por eso quiero hablarte un poquito sobre esto. Ten ánimo, Jesús caminará hacia ti. Porque siempre estamos nosotros queriendo ir donde Él y no tenemos la condición para ir. Mejor clamar y que Él venga donde nosotros, ¿sí? Eso es lo que yo creo, porque yo también creo que al amanecer, igual que a los discípulos, hay un milagro. Jesús había orado 3 vigilias toda la noche. En la madrugada, el Espíritu Santo le puso en su corazón, porque no hay otra forma de explicarlo, que sus discípulos estaban en la mitad del mar con un viento en contra. Un viento que los podía haber hecho zozobrar, volcar. Bueno, los encontró fatigados.
los encontró bien cansados y en el mismo lugar. Pero los encontró luchando contra la adversidad. Yo quiero decirte que cuando tú no puedas, te vas a cansar, vas a estar fatigado. Y de seguro la adversidad sigue tocando y sigue metiendo. Pero cuando tú no puedas, es cuando Jesús puede. Solo clama. Porque es ilógico que yo diga que yo puedo hacer cosas y no las haga. Eso se llama ser haragán o qué sé yo. Yo aprendí una vez de un consejo que leí en un libro que decía: nadie puede ayudar a los hombres a hacer lo que ellos mismos pueden hacer. Siempre me lo grabé y siempre pensé en eso. Si lo que yo puedo hacer, Dios me deja que lo haga, solo tengo que preguntarle si está bien cómo lo voy a hacer. En mi casa se ríen, ¿verdad? Porque a mí me encanta la carpintería, pero no soy carpintero. Y de repente me siento a ver lo que estoy haciendo y le digo: Señor, ¿y esa tablita no será mejor aquí? Y me da 3, 4 ideas y así la pongo. Me queda bien. No me contraten, pues solo para mi Señor hago esas cosas. Pero es que Dios es así, Él sabe qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Entonces yo siempre voy a creer que cuando yo no pueda, Él sí puede. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? ¿O quiere que todo le haga el Señor? No, ¿verdad? Entonces Jesús llegó en el momento oportuno, pero no le conocieron, que este es otro tema difícil, hermano. Cuando uno está en situaciones difíciles, ¿sabe por qué no lo conocieron? Primero, porque nunca había caminado sobre el agua frente a ellos. Solo los fantasmas o solo las visiones podían hacer eso. Sin embargo, creyendo en su poder, podían decir: si el Señor podía hacerlo, si hace tantas cosas. Pero el problema de no conocerle, y es lo que le pasa a la iglesia, es que no estamos en el Espíritu. Estamos en la carnita. Y si estamos en la carnita, nunca vamos a ver al Señor. Por más que oremos aquí, que el Señor se pasea, que el Señor deja tocar tu manto, va a estar difícil si la carne lo impide. Pero ¿por qué digo yo esto? Y casi que lo estoy asegurando. Porque ellos estaban cansados, fatigados, luchando. Yo no sé si le pidieron a Dios, no lo sé. Pero estaban en la carne, no estaban orando. ¿Qué por los más supuestos? ¿No es cierto? El Señor 3 vigilias, lo cual implica 9 horas, orando. Él sí estaba en el Espíritu y los vio en problema. Ellos estaban en la carne, cansados, fatigados, y no vieron al Señor, ni siquiera quizás se acordaron, perdonen, yo atrevidamente lo digo. Pero llegó, y cuando llegó se presenta ante ellos y le tuvieron miedo. Y alguien dijo: un fantasma. Fíjese que cuando el Señor viene a la iglesia, ¿verdad?, en la congregación, Él viene a hacer algo siempre. Yo estoy seguro, estoy convencido que Él viene a hacer algo siempre. Aquí hay clamor, aquí hay miedo, aquí hay duda, aquí hay fatiga, aquí hay cansancio, hay gente sin trabajo, hay gente que, bueno, de todo hay aquí. El Señor viene, pero no todos reciben. Esa es la gran diferencia, porque estar en la carne es la gran diferencia. Es mejor estar en el Espíritu. Por eso cuando la iglesia convoca oración, es tan poco lo que oramos, pero vale la pena. Entonces estos hermanos estaban ahí, y Jesús, cuando le dijeron ahí todo eso, bien pudo haberse ido de nuevo, ¿no? No me conocieron, y mañana los veo, ahí los encuentro, si están en medio del mar todavía o les cambió el viento, no sé, pero el Señor no se fue. ¿Sabe por qué? Porque el Señor siempre se va a detener, y se va a detener donde esté el problema. Si tú tienes un problema y clamas al Señor y de verdad estás en sintonía del Espíritu, yo estoy convencido que el Señor te va a ayudar. Amén. Pero yo estoy súper convencido que el Señor te va a ayudar, porque Él no se va a ir si lo estás clamando. Si estás en la sintonía del Espíritu, Él se va a quedar ahí y algo va a hacer contigo. De eso estoy seguro, lo compruebo, yo siempre lo he comprobado. Entonces, cuando Jesús se detiene por el problema,
es porque tú lo has llamado. Fíjense que Bartimeo tenía un problema. No miraba. Y ese sí es problema. Pero él clamó y clamó y clamó. Y sabe, de un punto, de un eje principal, vale decir, yo estoy aquí y aquí pasa Jesús. Pero se me va yendo y se le fue. Pareciera que le empezó a gritar desde que venía por aquí. Hijo de David, ten misericordia, hijo de David. Aquí lo escuchó más fuerte, pero aquí dijo, ya no me va a oír. Pero él gritaba más, dice la Biblia. Y Jesús no es que no lo oyera, sino que quería comprobar muchas cosas, que es otra prédica de otro día, pero se detuvo y dijo, tráiganmelo. Y se lo llevaron y ustedes conocen ya todo lo que va a pasar. La identidad de Jesús, amados hermanos, en la vida del creyente es muy importante. Nosotros debemos de identificarnos con el Señor todos los días de nuestra vida. Usted se tiene que identificar con nuestro Señor Jesucristo todos los días de su vida, tenga o no tenga problema. Aquí le dio una lección a los discípulos y en vez de corrérseles, porque no lo conocieron, les dijo una cosa, y quiero leerla. Está en el versículo 27. Voy a leer el 25 para que vayamos tomando contexto. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Siendo Dios, pudo haber llegado volando. O pudo haber en un abrir y cerrar de ojos cambiar, mutar su cuerpo e irse para el otro lado. Pero no, se vino caminando. Y así llegó donde estaban ellos. Y dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no teman. Esa palabra ellos la habían oído ya. Esa palabra de fortaleza, de confianza, tenía que llegar al corazón del que tiene el problema. Jesús en algún momento puede decirme, hijo, ten ánimo, cálmate, ten ánimo, pero no lo oigo. ¿Sabe que cuando alguien le dice a uno una palabra, puede ser palabra de ciencia o de sabiduría, está aquí, tengan ánimo, ármense de valor, tengan fe, procedan, aviven su alma y su espíritu, sean fuertes? Esa es la palabra del Señor, no es la mía. Cuando yo la digo, pasa desapercibida, pero cuando la dice el Señor, y como no le atendieron a eso, les dijo, no teman, yo soy. No teman, yo soy. ¿Se ha fijado que esa identificación del yo soy es bien común en nosotros, verdad? Y tan común que el yo soy es una propiedad. Yo soy y yo soy, punto. Pero el Señor ya la había usado mucho tiempo antes. Cuando Moisés le dijo, mira, yo estoy hablando con el invisible. Me estás mandando una misión tan difícil e importante, pero yo no la entiendo. ¿Quién quieres que les diga que me manda? Diles que te manda el yo soy. Y yo si habría sido Moisés, le digo, yo soy. ¿Y qué me van a creer? ¿Quién es el yo soy? Nadie lo va a creer. ¿No es cierto? A veces uno manda un recado por ahí. Mire, ¿y qué le digo? Díganle que yo digo. ¿Y cómo se llama usted? O un día, ayer en la mañana, yo no estoy contestando teléfonos celulares sin nombre porque están saliendo unas cosas raras. Me llama una persona y me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está don José Melgar? Y bien, le digo, ¿cuántos tomates va a querer? Ah. Hermano, si está aquí esa persona que vende tomates, identifíquese conmigo. Pero me dijo, yo le dije, yo no compro tomates. Yo no compro tomates. Pero usted es, sí, yo soy. Mire qué confianza la mía. Dice, sí, pero yo soy José Melgar. ¿Usted es José Melgar? Sí, yo soy. Ah, entonces hay otro José Melgar. Bendito el Señor, le dije. Hermano, el yo soy, pero solo Dios. Sí, ¿se acuerdan cuando Jesús fue apresado? Y ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, que no lo conocieron tampoco. Yo soy. Y cayeron todos a tierra, ¿se acuerdan?
Entonces el yo soy vale la pena guardarlo, hermano, porque Jesús dice yo soy, no teman, no teman, yo soy el que está aquí con ustedes. Esta identificación del Señor la tenemos que guardar. Mire, yo te voy a decir algo, cree y vas a recibir tu milagro. Pedro dudó de la identidad de Jesús. Pedro probó que era el Señor. Pedro conocía del poder de Dios y dijo así: si este es el Señor, yo voy a caminar sobre las aguas, porque se lo voy a pedir. Y qué atrevimiento, porque él, en el momento que le dijo, si eres tú, Señor, di que yo vaya donde ti. ¿Por qué no le dijo, Señor, termina de llegar a la barca, mira que la tempestad, mira que la ola? No, quiero ir allí. Y hay mucha prédica sobre ese tema del momento cuando pasó. Pero uno se pone a pensar tantas cosas cuando se enfrasca con esta lectura y dice, ¿y por qué no fue mejor a decirle, Señor, ya te conocimos, aquí está oscuro, pero vente para acá, Señor, hacerte para acá, que queremos que... No, yo quiero ir allí. Claro, Pedro era el único. Yo pregunto, ¿por qué no fue otro de los discípulos el que lo dijo, solo Pedro? Si habían varios en la barca, ¿por qué no dijeron algo, pero no dijeron nada? Estaban a la expectativa. Yo pregunto, ¿por qué la iglesia no se lanza en busca del milagro? Si el Señor le ha dicho, yo soy, aquí estoy, no tengan miedo en su problema, no teman en su dificultad, yo soy el que soy. Pero ¿por qué la iglesia no recibe el milagro? ¿Por qué esperan que solo el pastor ore y ore y ore y ore y ore? Hermano, está bien, para eso somos, para interceder y los unos por los otros. Pero la iglesia va a recibir el milagro cuando se decida, cuando tome esa decisión. Jesús había orado 3 vigilias para ir a enfrentarse con ellos en una dificultad. En un mar agitado, lleno de problemas, Pedro estaba desafiando al Señor y lo imperativo de él, si eres tú, compruébamelo, que yo camine sobre las aguas. Ven. Y yo sigo insistiendo, porque Jesús lo permitió, si sabía que no iba a llegar. Aquí no me dice a qué distancia estaba de la barca, pero se entiende que si conversaban, no estaba lejos. A gritos, qué sé yo, pero ¿qué es lo que pasa? No le iba a alcanzar la fe. Además no iba a caminar en su poder, iba a caminar en el poder de Dios. Por eso le digo, si eres tú, di que camine. Pero ¿sabe usted que cuando iba a la mitad del camino se hundió? Y qué tremendo, hermanos, es que tú te hundas en la mitad del problema. Job nunca le vio la mitad del problema. Siempre tuvo fuerte hasta el final. Y al final, antes del milagro, declara y dice, oye, ¿sabes qué? Estoy cansado, fatigado, no veo la mía, pero yo sigo creyendo en ti. Y le dice, de oídas te conocí, mas ahora mis ojos te ven. Lo estaba viendo al final del problema. Y lo levanta el Señor y le dice, mira, anda a hacer un holocausto y bla, bla, bla. Y le restaura todo. Entonces yo te digo, hermanos, cualquier problema, no le mires la mitad ni dónde estás. No, déjalo, confía en el Señor. Pedro se hundió. Ahora yo le pregunto, si la distancia fuera, cualquier distancia que fuera, Pedro se bajó de la barca y caminó, pues. Cuando caminó, el asombro de todos los discípulos, está caminando Pedro, está caminando Pedro. Pero se quedaron pensando, ¿y cómo puede ser? Pero pensarían en ese momento que era el poderoso Pedro o era poderoso Dios, no lo sé. Pero caminó. El problema es que la fe a la iglesia se le acaba cuando se hunde. Cuando viene la dificultad, la iglesia, ay Dios mío, sí iba bien y de repente estoy aquí. Hermano, esas son quejas. Y cuando eso pasa, sí, lo que dijo Pedro,
Señor, sálvame que me hundo. Y iba ya, pero ya había caminado y estaba a la mitad hundiéndose. Sí, era un gran pescador, porque no nadó de regreso a la barca, no pudo. Porque no nadó donde el Señor, no pudo ahí, y el Señor lo pesca. Yo no sé cómo te va a sacar, pero el Señor te va a sacar. Yo estoy seguro que te va a sacar. Lo va a hacer en la mitad del camino. Todos los que estaban en la barca se asombraron. Y han de haber dicho: Pedro, caminaste. Y lo han de haber hablado por todo el tiempo de su vida: Pedro, caminaste. Pero pues Pedrito, por más que lo volviera a intentar, no. Es que Dios. Es que Dios. Entonces ellos creyeron por un momento cuando lo vieron caminar. Bajaron la fe cuando se hundió. Y la recuperan cuando el Señor viene con Pedro para la barca. ¿Qué le parece? Hermano, no hay problema que el Señor no conozca ni pueda resolver. Téngalo por seguro. Fíjense que aquí los discípulos no dicen nada, pero quiero leer lo que dice Mateo 8:23. Cuando el Señor calma la tempestad. Fíjense que dice que el 23 dice: y entrando en la barca sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. O sea, los discípulos se fueron con el Señor en la barca, pero él se puso a dormir. Bueno, no era remero ni era nada, se puso a dormir. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Esto que está diciendo es lo que la iglesia tiene que hacer, hermanos. Miren, cuando hablamos de un clamor colectivo, ¿creen que Dios no va a oírlo? ¿No es cierto? Cuando aquí viene un papelito y yo oro y digo: por la quebradura de, aquí dice así, la quebradura de una hermana, yo oro. Pero ustedes, a lo mejor los otros andan por otro lado, ¿verdad? Por otro lado. Yo le digo a un hermano: ¿me permite orar por usted? Y me dice: sí. Y le digo: Señor Jesús, yo quiero decirte, Señor. Y comienza él: sí, Padre, y muchas gracias, Señor, y fíjate que yo necesito. Y comienza, y le digo: ¿me permite orar? Sí, hermano. Padre que estás en los cielos. Y comienza él: sí, Señor Jesús, gracias, yo sé, Padre. Y mire, déjeme orar, le digo yo, porque eso pasa. Entonces, cuando oramos acá y oramos por una persona, yo oré también por la prima de la hermana Helen, que está un poquito delicada de salud. Pero ¿habrán orado ustedes en sintonía conmigo por eso? Amén. Yo sé, como no lo dicen así abiertamente, sé que no todos lo hicieron, pero es un ejemplo. ¿Por qué se reunieron todos para irle a decir: oiga, Señor, estás dormido y mira la barca se estremece, sálvanos porque nos vamos a ahogar? Oiga, ¿está bien? Sí, está bien, porque es colectivo. Es colectivo, hermanos. ¿Sabe usted que hemos hecho cadenas de oración algunas veces? Aquí el liderazgo, yo les he dicho: mire, vamos a entrar en cadena de oración una semana continua. Y de repente le va tocando a usted a las 3 de la mañana, o una vez a las 8, otra vez a las 6. Bueno, así lo hemos hecho. Cuando ha habido casos especiales. ¿Ha habido casos especiales? ¿Se acuerda usted que nuestro pastor tuvo cáncer? Pero yo levanté un clamor colectivo, porque vale la pena. Si usted trae su caso aquí, lo escribe, nosotros aquí el viernes en ayuno estamos orando. ¿Y sabe qué hago yo después de 2 o 3 veces? Rompo todo eso, porque se lo dejo en las manos al Señor. Tampoco, si la persona no se acerca y me dice: mire, es que todavía no ha pasado nada, pues, y me dice: siga orando. Así me tienen algunos por ahí. Sigue orando, hermano. ¿Y qué tal cómo van las cosas? Sigue orando. Y yo sigo orando, pues. Y dice que sigue orando, Señor. Pero a veces no se soluciona todo, ¿verdad? Pero el Señor sabe por qué. Ese clamor que tuvieron
Él se levantó y yo siempre digo, ¿y por qué los amonestó si tenían razón al despertarlo? Sino que les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Es que fue otra amonestación. ¿Por qué? Porque el Señor, si es que estaba durmiendo, pongámonos que estaba pensando, que estaba orando, pero ellos estaban otra vez en la carne. ¿Por qué no se pusieron, Señor, calma la tempestad? Aquí el Señor Jesús nos ha contado y nos ha dicho que cosas mayores haremos. El Señor nos ha dicho que tenemos poder y autoridad. Pero no, que el Señor lo hiciera. Entonces les dijo, fíjense que trasladado ya en otras Biblias leyéndolo, le dice, bueno, ¿y ustedes que no pueden orar? Eso fue lo que les dijo. Hombres de poca fe. Pero esa amonestación del Señor puede venir en un momento a nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor sabe perfectamente bien que nos ha dejado una misión, orar los unos por los otros. Y cuando hay una situación colectiva tenemos que orar los unos por los otros. Y dígame, si va a haber un resultado, hermano, va a haber resultado. Yo le estoy segurísimo que va a haber resultado. Yo tengo un caso especial que se los transmito y ya se los he dicho en otras oportunidades. Hay un hombre preso por la justicia injustamente y hay que orar para que salga. Y es el esposo de mi hermana Celia. Ella tiene un caso. El juez no mueve los papeles, pero el día que el Señor los mueva, aquí va a haber testimonio, hermano. Pero si lo hacemos colectivos. El caso del papá de mi hermana Isabelita, que esta tarde estuve con él y me dijo, yo le dije, mire hermano, estoy aquí porque quiero preguntarle, ¿qué quiere que le diga al Señor? Que me muera, me dijo luego. Yo le dije, mire, no, cambiémosle la forma, cambiémosle el modo. Le vamos a decir al Señor que usted quiere dormir y abrir sus ojos viéndole la cara a Él. Se lo dije suavecito, ¿verdad? La mamá de hermana Isabelita no lo entendió, claro, se puso a llorar. Pero hay puntos claves en los cuales uno tiene que ser sabio cuando va a orar. Él tiene ratos de estar con el problema, pero yo siempre le he dicho, yo voy a seguir creyendo hasta el último momento. Sin embargo, le digo, Señor, ten misericordia de él. Él está muy, muy mal. Yo ya se los conté al principio, se los cuento al final, porque es bien importante la oración colectiva. La iglesia que se compenetra a orar colectivamente, miren, el Señor bien agradecido, le aseguro que va a haber respuesta tras respuesta. Porque va a haber un día especial en que yo le voy a pedir permiso a nuestro pastor para levantar testimonio. No importa que no prediquemos, pero hay tanto testimonio, hermano. Hay que estudiarlo, sí. Pero testimonios que vale la pena oír, porque la verdad es que el Señor hace maravillas. Jesús reprendió primero a ellos y después el problema. Dijo, hombres de poca fe, ¿por qué no oraron ustedes? Ustedes hubieran reprendido. Es lo mismo que le dijo a Moisés. Ya me estás clamando de nuevo. Divídelo tú, le dijo. Saca la vara y divídelo tú. Y Moisés obediente, se abrió el mar. Hermanos, hay cosas que vale la pena. Yo quiero volver a Mateo 14:33, donde dice, entonces los que estaban en la barca, cuando subió Pedro, por supuesto, sano y salvo, ¿verdad? Vinieron y le adoraron y dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Se da cuenta de lo que pasó? Todo lo que pasó. La iglesia no va a poder adorar al Señor si no ve maravillas, si no ve proezas, si no ve milagros, si no ve cosas grandes y portentosas. Déjeme decirle, vale la pena. Yo sé que Jesús en la cuarta vigilia te va a dar un milagro. Oremos al Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque nos has enseñado que ante 11 discípulos sin fe vieron un milagro de salvación en el agua.
no era tan importante el caminar sobre las aguas como ver a un hombre que se hunde pero es salvado. Señor, eso fue lo más grande de este milagro, no caminar sobre las aguas, sino devolverle la fe a 11 discípulos que miraron desde la barca el acontecimiento de la osadía de Pedro de caminar, comprobar el valor de ese hombre para probar la fe de Jesús. Probaron que la fe mueve montañas y más que eso. Pero no sé cuántos segundos pasaron y la fe se derrumbó de nuevo cuando se hundió Pedro. Ellos no lo habrían encontrado, porque en el mar embravecido se pierde una persona. Pero Jesús sí sabía dónde había caído. Y no importa el tramo del camino donde esté el problema, la dificultad, Señor, yo te pido esta noche que mis hermanos no pretendan caminar sobre las aguas para llegar a ti, Señor. Por el contrario, mejor que levanten clamor y ven tú a ellos, Señor, como viniste con Pedro hasta la barca. ¿Cómo lo trajiste? No nos interesa, Señor. Lo importante es que lo trajiste a la barca. Y ahí fue la gran bonanza. Ahí se maravillaron todos. Ahí completaron su fe. Ahí vieron el poder de Dios. Y se dieron cuenta que aquel que había hecho eso es el Hijo de Dios. Padre, gracias. Gracias porque esta noche yo quiero pedirte, Señor, porque la iglesia reconozca al Hijo de Dios, la identidad del yo soy, la identidad del que te dice no temas, la identidad del que dice ten ánimo. Ese se llama Jesús, a quien tú enviaste, Padre, para mostrarnos tu gloria. Y esta noche yo te doy gracias por esta palabra. Y a cada uno de mis hermanos, Señor, yo no sé si están a la mitad, al principio o más adelante de la mitad del problema. Señor, no importa dónde estén, solo llega a ellos, Señor. Y cuando ya no puedan, tú cárgalos en tus hombros, Señor. Cárgalos en tus hombros, Señor, y diles, hijo, no temas, yo soy tu Salvador. Gracias, Jesús, esta noche, porque yo sé que hay personas acá amenazadas, hay personas con temor, hay personas en dificultades, Señor, pero yo quiero pedirte ahora mismo, que toques su mente y su corazón. Desciende sobre ellos, Padre, y bendícelos con la fe. Bendícelos con la oración. No las 3 vigilias que tú hiciste. No, Señor. Seguramente no vamos a poder. Pero permítenos tener un espíritu de adoración y oración, Señor, en el Espíritu, Padre. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Jesús precioso. Gracias. Señor, gracias porque aunque se agite el mar, aunque haya tempestad, Señor, aquí está la iglesia para interceder los unos por los otros, Señor. Muchas gracias esta noche. Bendícenos y guárdanos. A cada uno de ellos, Señor, dale virtud y conocimiento, Padre, de la palabra. Que por la palabra crean tus hechos y tus maravillas, Padre. Gracias. Ahora, Señor, guárdalos por el camino. Bendícelos en su casa. Que disfruten, Señor, sus 2-3 días de vacación y que puedan compenetrarse, Señor, en los quehaceres de la iglesia y bendícele su comida, bendícele su plato, bendícele su casa, su patio, su calle, Señor. Guárdalos en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor. Y diga conmigo, amén, amén. Dios los bendiga, hermanos.
La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.